Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy, listos para una dosis de drama, chismes jugosos y por supuesto, mucho amor por nuestras celebridades turcas favoritas. Si son tan adictos a las telenovelas turcas como yo, entonces están en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les ha estado carcomiendo la mente, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, la que nos robó el corazón en Senkalkapm, y la que luego, bueno, digamos que tomó caminos separados. Todos hemos estado pendientes de cada rumor, cada foto filtrada, cada declaración críptica en entrevistas. Y hoy vamos a analizarlo todo. En este vídeo vamos a hablar de una supuesta revelación de Kerem sobre Hande. Digo supuesta porque, como saben, con las celebridades y los medios, las cosas a veces se distorsionan un poco. Pero no se preocupen, he estado investigando a fondo, leyendo cada artículo, viendo cada entrevista y conectando los puntos para traerles la versión más completa y, esperemos, la más cercana a la verdad. Antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes de celebridades, de los análisis de telenovelas turcas y de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, por favor, suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Ahora sí, vamos al chisme. El título del vídeo es bastante directo, Kerem revela todo sobre Hande. Su reacción te impactará. Y bueno, intentaré estar a la altura de esa promesa. Pero primero pongámonos en contexto. Kerem y Hande. La pareja dorada. Su química en pantalla era innegable, era palpable. Era como si los guionistas hubieran creado sus personajes pensando en ellos dos. Y por supuesto esa química traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Durante un tiempo fueron la pareja perfecta. Vacaciones juntos, fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor públicas. Era el cuento de hadas que todos queríamos creer. Pero como suele suceder en Hollywood, el cuento de hadas llegó a su fin. La noticia de su ruptura sacudió al mundo del espectáculo. Las razones oficiales nunca se hicieron públicas, pero como siempre surgieron miles de rumores. Algunos decían que las apretadas agendas de ambos les impedían mantener una relación estable. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y en sus planes de futuro. Y por supuesto, no faltaron los rumores de infidelidad, aunque nunca se confirmaron. Lo cierto es que de un día para otro, la pareja que nos había hecho suspirar ya no estaba junta. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su relación pasada. Han evitado hablar directamente el uno del otro en entrevistas y han tratado de centrarse en sus proyectos profesionales. Pero claro, la prensa siempre está al acecho buscando cualquier señal, cualquier comentario que pueda dar una pista sobre lo que realmente pasó. Y es aquí donde entra en juego la supuesta revelación de Kerem. Hace unas semanas, Kerem dio una entrevista a una revista turca. La entrevista era sobre su nueva película, sobre sus proyectos futuros y sobre su carrera en general. Pero inevitablemente el entrevistador le preguntó sobre su vida personal y, específicamente, sobre Hande. Kerem, como siempre, fue bastante evasivo. No entró en detalle sobre las razones de su ruptura y se limitó a decir que le guardaba mucho cariño y respeto a Hande y que le deseaba lo mejor en todo lo que hiciera. Hasta ahí, nada nuevo. Es la respuesta estándar que suelen dar las celebridades cuando les preguntan sobre sus ex. Sin embargo, hubo un pequeño detalle en la entrevista que llamó mi atención y la de muchos otros fans. En un momento dado, el entrevistador le preguntó a Kerem si había aprendido algo de su relación con Hande. Y Kerem respondió, sí, aprendí mucho. Aprendí a valorar aún más mi tiempo, a priorizar mis necesidades y a rodearme de personas que me apoyen y me hagan sentir bien conmigo mismo. Esta frase aparentemente inocua fue interpretada por muchos como una indirecta a Hande. Algunos fans argumentaron que Kerem estaba insinuando que Hande no valoraba su tiempo, que no priorizaba sus necesidades y que no lo hacía sentir bien consigo mismo. Otros, más optimistas, creían que simplemente estaba reflexionando sobre su crecimiento personal después de la relación. Pero la cosa no quedó ahí. Después de la publicación de la entrevista, un amigo cercano de Kerem, cuyo nombre no voy a revelar por razones obvias, publicó un tuit bastante enigmático.
El tuit decía, la verdad siempre sale a la luz. Algunos prefieren ocultarla, pero al final, la verdad siempre encuentra su camino. Este tuit, obviamente, fue interpretado como una confirmación de que había más detrás de la ruptura de Kerem y Hande de lo que sabíamos. Y por supuesto los fans se volvieron locos tratando de descifrar el significado oculto del tuit. ¿Qué verdad estaba oculta? ¿Quién la estaba ocultando? ¿Y por qué? Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Según algunas fuentes cercanas a Hande, ella se sintió muy dolida por las declaraciones de Kerem en la entrevista y por el tuit de su amigo. Se dice que consideró responder públicamente, pero finalmente decidió no hacerlo para evitar alimentar aún más el drama. Sin embargo, una amiga de Hande, también cuyo nombre mantendré en reserva, filtró a la prensa un mensaje que Hande le había enviado después de leer la entrevista de Kerem. El mensaje decía: me sorprende la facilidad con la que algunas personas pueden distorsionar la realidad para quedar bien. Pero al final, la verdad siempre se impone. Este mensaje obviamente fue interpretado como una respuesta directa a Kerem y a su amigo. Hande, al parecer, estaba insinuando que Kerem estaba distorsionando la realidad para quedar bien y que ella era la que estaba diciendo la verdad. ¡Boom! El drama estaba servido. Y aquí es donde entramos en la parte del vídeo donde tengo que dar mi opinión personal. Creo que es importante recordar que todo esto son solo rumores y especulaciones. No sabemos con certeza qué pasó realmente entre Kerem y Hande y es probable que nunca lo sepamos. Sin embargo, basándome en lo que he leído, en lo que he visto y en lo que he escuchado, creo que es probable que la ruptura haya sido un poco más complicada de lo que nos hicieron creer. Creo que es posible que haya habido diferencias importantes entre Kerem y Hande que no pudieron superar y que ambos hayan tenido algo de responsabilidad en el fin de la relación. También creo que es posible que ambos estén tratando de proteger su imagen pública y de no revelar demasiados detalles sobre lo que realmente pasó. Es comprensible. Son celebridades y están constantemente bajo el escrutinio público. No quieren dañar sus carreras ni su reputación. En cuanto a la revelación de Kerem, creo que es importante leer entre líneas. No creo que Kerem estuviera tratando de atacar a Hande directamente. Creo que simplemente estaba expresando su opinión sobre lo que aprendió de la relación y sobre lo que espera de una pareja en el futuro. Sin embargo, creo que es posible que sus palabras hayan sido interpretadas como una indirecta por algunos fans y por la propia Hande. Y creo que la respuesta de Hande a través de su amiga fue una forma de defenderse y de dejar claro que ella también tiene su propia versión de la historia. En resumen, creo que la historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que las relaciones, incluso las relaciones de las celebridades, son complicadas. Y que a veces las cosas no son lo que parecen. Y que es importante no juzgar a nadie sin conocer todos los detalles. Ahora, hablando de la reacción de Hande que les prometí en el título del vídeo, creo que el mensaje que le envió a su amiga es la mejor prueba de cómo se sintió al respecto. Se sintió dolida, se sintió frustrada y sintió la necesidad de defenderse. Pero también creo que es importante destacar que Hande no respondió públicamente ni alimentó el drama. Creo que eso demuestra que es una persona madura y que está tratando de seguir adelante con su vida. Y creo que eso es lo que todos deberíamos hacer. Deberíamos dejar que Kerem y Hande sigan adelante con sus vidas y concentrarnos en nuestros propios asuntos. No deberíamos seguir alimentando el drama ni tratando de descubrir la verdad. Al final del día, lo importante es que ambos sean felices y que encuentren el amor en el futuro, ya sea juntos o por separado. En resumen, en este vídeo exploramos a fondo el drama entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizando la supuesta revelación de Kerem en una entrevista y la posterior reacción de Hande a través de un mensaje filtrado. Vimos cómo las relaciones, incluso las de las celebridades, pueden ser complicadas y cómo es importante no juzgar sin conocer todos los detalles. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Sé que este tipo de temas puede ser un poco controvertido, pero creo que es importante hablar de ellos de manera abierta y honesta. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Kerem estaba tratando de atacar a Hande? ¿Creen que Hande tiene razón al defenderse? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme lo que piensan. Me encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó,
que lo compartan con sus amigos y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, 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 asterisco. Ahora, chicas y chicos, sujétense porque vamos a desentrañar aún más este embrollo. La verdad, este drama es como una cebolla, capa tras capa de especulaciones, verdades a medias y comunicados cuidadosamente redactados. Recordemos el apogeo de Senkal Kapm. La serie era un fenómeno global. No solo triunfaba en Turquía, sino que conquistaba corazones en Latinoamérica, Europa y más allá. Kerem y Hande se convirtieron en íconos, su romance en pantalla era tan convincente que los fans, incluyéndome, estábamos convencidos de que el amor verdadero existía. Los sets de grabación eran un hervidero de energía, risas y complicidad. Se les veía radiantes, felices y completamente enamorados. Pero, y siempre hay un pero, la presión mediática era inmensa. Cada movimiento, cada gesto, cada mirada era analizada y diseccionada hasta la saciedad. Los paparazzi los seguían a todas partes, invadiendo su privacidad y alimentando el fuego de los rumores. Imaginen vivir así, con la lupa del mundo entero sobre cada uno de sus pasos. La transición de la relación laboral a una relación romántica real fue sin duda un factor determinante en su popularidad. Los productores y publicistas explotaron al máximo esta conexión, alimentando la narrativa del cuento de hadas. Eventos promocionales, entrevistas conjuntas, sesiones de fotos, todo estaba diseñado para mantener viva la llama de la expectación. Sin embargo, esta exposición constante también tuvo su lado oscuro. La romantización excesiva de su relación creó expectativas irreales. Los fans proyectaban sus propios deseos y fantasías en la pareja, olvidando que al fin y al cabo, eran dos personas tratando de navegar su relación en el complicado mundo del espectáculo. Cuando la serie llegó a su fin, la presión disminuyó un poco, pero la relación entre Kerem y Hande ya estaba tambaleándose. Las agendas se volvieron aún más apretadas. Kerem, con ambiciones internacionales, comenzó a explorar proyectos en Hollywood y Europa. Hande, por su parte, se enfocó en consolidar su carrera en Turquía, participando en nuevas series y colaboraciones con marcas de renombre. Las distancias físicas y emocionales empezaron a hacerse más evidentes. Las fotos en redes sociales se volvieron menos frecuentes, las declaraciones de amor disminuyeron y los rumores de crisis comenzaron a inundar los medios. Se hablaba de discusiones acaloradas, de celos profesionales y de incompatibilidad de agendas. La confirmación oficial de la ruptura llegó como un jarro de agua fría para los fans. Nadie quería creerlo. Se negaban a aceptar que el cuento de hadas había terminado. Surgieron teorías conspirativas, acusaciones de infidelidad y hasta campañas online para que volvieran a estar juntos. Pero la realidad era que Kerem y Hande habían tomado caminos separados. Ambos se mostraron reservados y discretos sobre los motivos de la ruptura. Se limitaron a emitir comunicados oficiales en los que expresaban su respeto mutuo y pedían privacidad. Y es aquí donde llegamos al punto crucial de este vídeo, la supuesta revelación de Kerem. Analicemos con lupa esa frase que tanto revuelo ha causado: sí, aprendí mucho. Aprendí a valorar aún más mi tiempo, a priorizar mis necesidades y a rodearme de personas que me apoyen y me hagan sentir bien conmigo mismo. ¿Es una indirecta a Hande? Podría ser. Pero también podría ser una reflexión general sobre sus experiencias pasadas, tanto personales como profesionales. Es cierto que la frase puede interpretarse como una crítica velada a Hande, sugiriendo que ella no valoraba su tiempo ni priorizaba sus necesidades. Sin embargo, también podría ser simplemente una declaración de intenciones sobre cómo quiere vivir su vida a partir de ahora. La clave está en el contexto. Y el contexto en este caso es la presión mediática, las expectativas irreales y la necesidad de proteger su imagen pública. Es probable que Kerem haya meditado cuidadosamente cada palabra para evitar alimentar aún más el drama. Y luego está el famoso tuit del amigo de Kerem: la verdad siempre sale a la luz. Algunos prefieren ocultarla, pero al final, la verdad siempre encuentra su camino. Este tuit es un clásico ejemplo de cómo una frase aparentemente inocua puede desatar una tormenta de especulaciones. ¿Qué verdad oculta? ¿Quién la oculta? ¿Y por qué? Las respuestas a estas preguntas son, por ahora, un misterio.
Pero lo que sí es evidente es que el tuit fue interpretado como una confirmación de que había más detrás de la ruptura de lo que sabíamos. Y como era de esperar, Ande no se quedó callada. El mensaje filtrado a través de su amiga es una clara señal de que ella se sintió dolida y atacada por las declaraciones de Kerem. Me sorprende la facilidad con la que algunas personas pueden distorsionar la realidad para quedar bien. Pero al final, la verdad siempre se impone. Aquí tenemos un choque de narrativas. Kerem, aparentemente, sugiere que Ande no era la persona adecuada para él. Ande, por su parte, insinúa que Kerem está distorsionando la realidad para quedar bien y que ella es la que dice la verdad. En mi opinión, ambas partes tienen su propia versión de la historia. Y es probable que ninguna de las dos versiones sea completamente objetiva. Las relaciones son complejas y subjetivas, y la percepción de la realidad puede variar enormemente de una persona a otra. Lo que sí creo es que ambos están tratando de proteger su imagen pública y de minimizar el daño colateral. No quieren que este drama afecte sus carreras ni su reputación. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que probablemente nunca la sabremos. La verdad está enterrada bajo capas de especulaciones, rumores y comunicados cuidadosamente redactados. La verdad es que Kerem y Ande ya no están juntos y que ambos están tratando de seguir adelante con sus vidas. Mi consejo para todos ustedes, mis queridos suscriptores, es que no se dejen llevar por el drama. No alimenten el fuego de los rumores. No proyecten sus propias fantasías en la vida de estas celebridades. Recuerden que son personas reales, con sentimientos y emociones reales. Déjenlos vivir sus vidas en paz y concentren su energía en sus propias relaciones y en sus propios sueños. Y hablando de sueños, espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado entretenido. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por su apoyo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es demasiado corta para preocuparse por el drama ajeno. Sean felices.